Hola, mi querido amigo y hermano, el Señor te bendiga. Muchas gracias por ingresar a este canal, ¿ok? Bueno, esta es una continuación de mi análisis, mi reacción al debate del señor Jonathan versus tres adventistas del séptimo día sobre el tema del pacto, de la ley, del sábado, ¿no? Y aquí, bueno, voy a continuar en una parte donde están dialogando sobre el pacto, ¿no? De Hebreos, el capítulo 8. Ellos están allí discutiendo sobre la palabra nuevo. Cuando la Biblia habla de nuevo pacto, ¿es nuevo en qué sentido? Evidentemente el señor Jonathan piensa que es nuevo en su totalidad, es decir, que es nuevo en esencia, cosa que los adventistas no creemos. Creemos que el pacto es el mismo, pero que, digámoslo así, el nuevo pacto es mejor, es nuevo en cuanto a calidad se refiere. Es superior al antiguo pacto en cuanto a calidad se refiere. Y ya ahorita les voy a mostrar, ahora que escuchemos un comentario de Jonathan, les voy a ir mostrando a través del video, ¿no? Lo que les acabo de contar. Así que presten mucha atención, por favor. Pero vamos a ver acá. Apelas al griego y hay que saber de griego, sobre todo su relación intertextual es muy importante. No se puede usar por usar a mi antojo porque me lo demanda una concordancia, ¿no? Ok, entonces él dice que, bueno, antes de que escuchemos todo el argumento, él aquí critica a los jóvenes adventistas, diciendo que el griego no se puede usar a mi antojo. Pero vamos a ver si el señor Jonathan es capaz de usarlo apropiadamente. Vamos a ver si él sabe hacer realmente lo que acaba de decir, una relación intertextual. O sea, él tendría que demostrar que el pacto es nuevo en esencia, que el pacto es nuevo en su totalidad. Porque si es como él intenta demostrar que todo el pacto antiguo quedó derogado, quedó cambiado en todas sus partes, es decir, aún los 10 mandamientos y el sábado, él tendría que mostrarlo entonces con Hebreos, con la epístola a los Hebreos, porque esa es la que le está citando. Hebreos capítulo 8 o cualquier capítulo de Hebreos. Él tendría que demostrar que el nuevo pacto, al ser nuevo en su totalidad, al ser nuevo en esencia, en naturaleza, tendría que demostrarse que ninguno de los elementos del antiguo pacto, como el decálogo, lo vamos a encontrar entonces en el nuevo pacto, porque si no, entonces él no tendría allí la razón. Así que vamos a escuchar. Etcétera. Entonces se entiende nuevo por calidad. No hay problema, sigue siendo nuevo. Sigue siendo nuevo, mi estimado. Es más, aquí se debe traducir como novedad, justamente, ¿no? Es como se traduce. Kainotes, novedad. Y esto se va a usar en otras cartas de Pablo y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Y siempre, no solamente denota calidad, sino denota también derogamiento o anulación de algo para que pueda establecerse lo novedoso, algo que es superior. No está hablando de una reforma, no se trata de reforma, porque eso es lo que me estás proponiendo tú, que es lo mismo. Bueno, entonces él dice que siempre que los escritos paulinos usan kainotes, ¿verdad? Siempre que el Nuevo Testamento usa ese término que se traduce como nuevo, siempre denota una derogación de lo anterior, una derogación, ¿no? En este caso, una derogación total. Pero vamos a descubrir con Hebreos, el mismo Hebreos 8 y Hebreos 9, que no es tal caso. Es decir, que no es cierto lo que Jonathan está diciendo aquí. Y no es simplemente porque yo lo quiera contradecir. Es porque el texto bíblico dice algo diferente a lo que está proponiendo el señor Jonathan. Específicamente con respecto al nuevo pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento no nos presenta, no nos enseña que el nuevo pacto es mejor en su totalidad o es diferente en su esencia, sino que cambiaron cosas como el sacerdocio levítico, ¿verdad? El ministerio de Jesús es mejor, pero nunca Hebreos nos habla de que el nuevo pacto trae una ley que reemplaza al decálogo o que reemplaza al sábado o todos los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ese va a ser el punto que se va a discutir aquí, por favor, al que voy a reaccionar aquí. Pero reformado, no es así. Es algo que viene y desplaza a lo que ahora se considera totalmente viejo.
Por eso es novedad. No importa, por supuesto que es calidad, porque es superior, enteramente superior. Y eso lo podemos demostrar con amplios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, verso 13. Vamos a ir a Hebreos. Él cita Hebreos capítulo 8, verso 13. Y con esto él va a intentar demostrar que el nuevo pacto desplazó en su totalidad al antiguo pacto. Es decir, desplazó no solamente el santuario terrenal, no solamente los sacrificios de animales, ¿verdad? Sus oblaciones, etcétera, sino que también desplazó el decálogo, los 10 mandamientos y el sábado, porque ese es el sentido del debate, señores. Lo que se está debatiendo aquí es si el cristiano del nuevo pacto debe estar o continúa bajo el privilegio, digo yo privilegio, de observar los 10 mandamientos, incluyendo el Shabbat. Aquí no vamos aquí no vamos a discutir si el cristiano del nuevo pacto debe seguir sacrificando animales o si en el nuevo pacto todavía debemos tener sacerdotes terrenales, ¿verdad? Eso no se está discutiendo. El punto de discusión aquí es qué tan diferente es el nuevo pacto del antiguo. ¿Se debe observar el sábado o no en el nuevo pacto? ¿Los 10 mandamientos, el decálogo continúa o hay una nueva ley diferente a la anterior? Mucha atención, por favor. Entonces él cita Hebreos 8:13. Vamos, dice allí, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Qué cita interesante. Vamos a escuchar a Jonatán. Al decir nuevo, ha hecho antiguo al primero, y lo que se vuelve antiguo viejo, dice, y envejece, está próximo a desaparecer. Aquí, kainen está conjugado en su paradigma para la palabra que usas, el kainos, ¿no? Nuevo. Esto es calidad, sí, exacto. Pero también dice el mismo texto, pepalaiko o pepalaiken. Esto es el perfecto de palayó, o es decir, se ha hecho viejo, ¿no? Entonces, esto que es presentado como novedad, superior en calidad, como una novedad, está creando un efecto en otro algo, porque si tú dices que es lo mismo, estaría creando el efecto en lo mismo, o sea, se estaría aplicando a sí mismo y no es así, porque aquí la idea es que aquello que se envejece es lo pasivo, entonces lo que es nuevo es lo activo, está operando sobre otro, no sobre sí mismo. Entonces, miren, ustedes, bueno, algunos de ustedes quizás se confundan un poco con la explicación que está dando Jonatán, ¿verdad? En esencia, lo que él está diciendo es, miren, el nuevo pacto es superior al antiguo en todo sentido, en calidad, en novedad. Entonces, al traer el nuevo pacto, al Dios traer el nuevo pacto crea un efecto en el antiguo. ¿Y cuál sería ese efecto? Que el antiguo queda obsoleto totalmente, ¿no? Se queda viejo, se envejece por efecto del nuevo pacto. Ahora, yo puedo concordar con él en parte aquí. ¿En cuál parte no concuerdo con él? En el hecho de que el señor Jonatán da por viejo, ojo, Jonatán, no Hebreos 8. El señor Jonatán da por viejo todos los elementos que contenía el antiguo pacto. Es decir, él da por viejo también el decálogo, todos sus mandamientos, ¿no? Incluyendo el sábado. A eso es lo que Jonatán apunta al citar Hebreos 8. Como ya les dije, el objetivo no es discutir sobre el sacrificio de animales, discutir sobre el sacerdocio terrenal, no. El objetivo es demostrar si en el nuevo pacto están los 10 mandamientos o no están. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a terminar aquí el argumento de Jonatán para entonces leer en su contexto Hebreos capítulo 8. Entonces ha hecho viejo a qué? Al primero, a lo que fue establecido antes. Y después cuando se utiliza el término desaparecer, afanismou, esto es destrucción, se destruye, no está diciendo que es una reforma, no lo está renovando, lo está destruyendo. Pues hoy si está próximo a desaparecer, es destrucción total. Ahora, compara por ejemplo 2 de Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo es nueva creación, lo viejo pasó y aquí todo ha sido hecho nuevo. Bueno, suficiente aquí. Vamos a parar un momento, ¿no? Vamos ahora sí a desmenuzar este argumento del señor Jonatán. Entonces, Hebreos capítulo 8 y versículo 13, vamos a ver cuáles son las partes que
en las que él encuentra apoyo para su doctrina abrogacionista del Decálogo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces aquí es donde él menciona la palabra desaparecer, que es destruir, ¿verdad? Se dio por viejo al primer pacto, ahora el nuevo pacto, ese mismo viejo pacto ahora va a desaparecer y desapareció. Ahí estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo, mis amigos, es con lo que eso implica, con lo que eso implicaría en la mente de Jonatán. Vamos a ver la implicación de este versículo 13 a la luz de Hebreos, de los versículos anteriores y también del capítulo siguiente, es decir, Hebreos el capítulo 9. ¿Qué es lo que se ha dado por viejo? ¿Qué es lo que está próximo a desaparecer? ¿Qué es lo que ha reemplazado el nuevo pacto? Vamos a ver si Hebreos 8 está dando por viejo al decálogo o cuál parte del antiguo pacto. Escuchen versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, desde un inicio ya nos empieza a dar por anticipado la idea de qué es lo que va a hablar el escritor aquí en el capítulo 8. Está hablando de sumo sacerdote que se sienta a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario. Empieza a ampliar los detalles. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces está hablando de qué? Del sacerdote Jesús, el cual es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahí empieza a establecer una superioridad entre el antiguo y el nuevo pacto. Es decir, una de las cosas que hace superior al nuevo pacto sobre el antiguo es que tiene un santuario que el mismo Señor levantó. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así, versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren aquí otra clave que nos da el versículo 5. Nos presenta al antiguo templo, al antiguo santuario del pacto anterior, del pacto antiguo, como una simple figura y una simple sombra de lo que hay en el cielo o de las cosas celestiales. Y aquí termina hablando de a Moisés cuando se le manda a erigir el santuario terrenal, que él debía hacer las cosas conforme al modelo que se le había mostrado. Es decir, ese modelo era el santuario que está en el cielo. Entonces, usted habrá notado ya algo importante en esos versículos, ¿verdad? Que el apóstol está comparando, la parte que está comparando de los dos pactos es el santuario y el sacerdocio. No está comparando, por ejemplo, diciendo, el antiguo pacto tenía el mandamiento de no matar, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, acuérdate del sábado. Ese punto no lo toca aquí el apóstol en ningún momento, en ninguna de esas líneas. Él se está centrando en la parte ritual, santuario terrenal, sacerdotes terrenales, etcétera. Ahora es reemplazado por el santuario celestial y el sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y en base a esas palabras, él dice en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, ¿qué es lo que hace que este pacto sea mejor y que tenga mejores promesas? Ya estamos a punto de leerlo. Vamos a leer el versículo 7. Porque si aquel primero, es decir, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquel primer pacto fue con defecto, dice aquí el apóstol, ¿verdad? Nota el versículo 8, aquí nos va a ampliar lo que está diciendo para poder entender mejor. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora el versículo 9 nos está diciendo en dónde radicaba el problema del primer pacto, ¿verdad? O cuáles eran uno de sus defectos. Nos dice que el problema estaba en ellos, en el pueblo de Dios, Israel y Judá, que ellos no permanecieron en el pacto de Dios y por lo tanto Dios se desentendió de ellos. Es decir, era un pacto que realmente había sido hecho de lado por el pueblo de Israel. Ahora Dios va a establecer el nuevo pacto y aquí usted va a poder entender en qué consiste en el versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces note en qué consiste el nuevo pacto. Aquí está muy claro. No dice que el nuevo pacto tiene una nueva ley, que el nuevo pacto tiene la ley de Cristo, que es diferente a la ley del antiguo pacto. No, lo que está diciendo es, escribiré o pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahí está, mis apreciados amigos y hermanos, la superioridad del nuevo pacto, en que en el antiguo pacto Israel no interiorizó, no tuvo en su corazón la ley de Dios. Pero en el nuevo pacto Dios promete escribir su ley, y recuerde que aquí se está citando Jeremías capítulo 31 y el versículo 31 hasta el 33, en donde la palabra para ley es Torah. Es decir, Dios está diciendo que Él pondrá su Torah, ¿verdad? Su Torah, solo que aquí en el griego está en plural, obviamente porque la Torah no consistía de un mandamiento, sino de varios mandamientos, de muchos mandamientos, ¿verdad? Usted mira, por ejemplo, el Decálogo, que era parte de la Torah de Dios, tenía 10 palabras, 10 palabras. Entonces Dios esas palabras promete escribirla en la mente y el corazón de su pueblo, de Israel y Judá. Y además de eso se repite la esencia de que ha sido el centro de todos los pactos a través de la Biblia. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El mismo pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, donde Dios convierte a Israel en su pueblo y él se convierte en su Dios. Miren, esa es la esencia del pacto, mis apreciados. Y por eso yo digo que aquí falla el señor Jonatán, porque él dice que el pacto cambió en su totalidad. El pacto no cambió en su esencia, mi querido amigo y hermano, porque la esencia del pacto es que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y también que Dios escribe su ley, su Torah, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que cambió del pacto? Lo que Hebreos 8 está diciendo. Sumos sacerdotes terrenales, santuario terrenal, ahora es reemplazado por un mejor santuario, es decir, el santuario celestial, y por un mejor sacerdote o un mejor sumo sacerdote, es decir, Cristo Jesús. Y miren en qué consiste. Bueno, en eso consiste la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Mira el versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Donde dice aquí que la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo consiste en que el primero, es decir, el nuevo pacto, no contiene el decálogo, no contiene ninguna de las leyes del antiguo. Eso solamente lo dice el señor Jonatán y sus líderes que le han enseñado de esa manera. Nota el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahí está la superioridad, al decir, y ahí es donde él concluye en el versículo 13 que cita el señor Jonatán, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, a la luz de Hebreos capítulo 8, ¿qué fue lo que se envejeció y qué fue lo que quedó obsoleto? No fue el decálogo, porque el versículo 8 está diciendo, y el versículo 9, que Dios escribirá su ley en nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, no fue su ley la que quedó obsoleta, envejecida, no fue su ley moral. Su ley eterna no se envejeció ni quedó obsoleta. ¿Qué fue entonces? ¿Cuál parte del del santuario quedó obsoleta? Obvio, lo que está diciendo desde un inicio, desde los primeros versículos. Sumos sacerdotes terrenales
y santuario construido por el hombre. La sombra, es decir, la sombra es lo que quedó abolido, es lo que quedó obsoleto, la sombra, y ahora quedó la esencia, que es el santuario celestial, que es el sumo sacerdote que es eterno, el cual es Cristo Jesús, y las promesas que Dios ha mantenido siempre en los pactos, es decir, escribir su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Y que le llegaremos todos a conocer sin que nadie nos esté enseñando, ¿no? Ahora, note el versículo 9, continúa refutando ese argumento abrogacionista del señor Jonatán. Dice el versículos 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Mire de qué está hablando. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y ahí empieza a explicar el apóstol. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces noten que el apóstol aquí, el escritor, está dando en detalles, está abundando sobre aquello que quedó obsoleto y que ha sido reemplazado por el nuevo pacto. Y él no habla de que esas tablas del pacto o el contenido de las tablas del pacto fueron reemplazadas en ningún momento, sino el sacerdocio, los sacrificios, etcétera, etcétera. Mire lo que dice el versículo 10. Bueno, en versículo 10 él dice que esto consistía solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces Jonatán dice, por ejemplo, no, que no se trata de una reforma, pero el texto está diciendo que sí, el versículo 10. Dice que estas cosas, como comidas y bebidas rituales, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Obviamente, al traer un nuevo pacto, se trae una reforma, mi apreciado, porque ya en esa época ya no tenemos un santuario terrenal, ya no tenemos sacerdotes terrenales, ya no tenemos comidas rituales, abluciones rituales que se daban, las que se daban pues en el santuario terrenal, ¿verdad? Entonces sí hay una reforma. Ahora tenemos un santuario celestial, mejor, más amplio, más grande. ¿Hay una reforma o no la hay? Claro que sí la hay. Ahora antes teníamos sacerdotes y somos sacerdotes meramente humanos, ¿verdad? Que ellos morían y tenían que ser reemplazados, pero ahora tenemos un sacerdote que es eterno, que nunca muere, que siempre vivirá para interceder por nosotros. Entonces, ¿eso es una reforma o no lo es? Claro que es una reforma. Mira el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o en el lugar, no en el santuario, porque aquí hay una mala traducción, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿hay una reforma o no la hay? Claro, el nuevo pacto es de mejor calidad, ¿verdad? No porque no contenga el decálogo, no porque no contenga ningún elemento del antiguo pacto, sino porque el nuevo pacto nos trae un santuario más grande, más amplio, una mejor sangre, que es la sangre de Cristo, un mejor sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y quedó abolido entonces la sangre de los toros y todo ese asunto, ¿no? Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí vemos claramente una reforma, mi apreciado. ¿Por qué podemos hablar de reforma? Porque en realidad es el mismo pacto, solo que el pacto de Dios, antes de traer el nuevo pacto con un nuevo sumo sacerdote, que es el cual es eterno, este pacto por un tiempo funcionó a base de sangre de animales, ¿no? Así funcionaba este sistema, a base de sangre de animales, con sacerdotes humanos, meramente humanos, con un templo, un santuario terrenal. Entonces, funcionaba con cosas que eran perecederas. Pero cuando vino el tiempo y la reforma, entonces llegó la esencia. La sombra quedó abolida, pero ahora llega la esencia, la cual era anunciada por la sombra.
Es decir, llegó Cristo, entró en funcionamiento el santuario celestial, entró en funcionamiento la sangre que estaba siendo tipificada por la sangre de los machos cabríos, de los animales, ¿no? Es por eso que hay que hablar de reforma, porque se está hablando de lo mismo, pero de manera reformada. Es lo que el texto está diciendo, es lo que está diciendo el texto. Entonces, y si usted continúa leyendo, por ejemplo, el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. Entonces, lo que funcionaba aquí en la tierra, ¿cómo se lo llama aquí? Como figura de las cosas celestiales. Lo que funcionaba aquí en la tierra no era otra religión, una religión diferente a lo que se anunciaba, a lo que se anunciaba, no. Lo que funcionaba era simplemente una sombra que estaba anunciando que un día eh, iba a venir lo esencial, ¿verdad? La esencia. Recordemos que la sombra no es la esencia, pero la sombra anunciaba la esencia. Entonces no es como dice el señor Jonathan, que el nuevo pacto reemplaza y desplaza totalmente, es decir, en su naturaleza y en su corazón, ¿verdad? En su esencia, perdón, al antiguo pacto. Si la esencia del antiguo pacto es la misma esencia del nuevo pacto, ¿cuál es la esencia? Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y la esencia es la sangre. Sin remisión de sangre, no, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Eso lo dice el mismo capítulo 9, versículo 22, donde dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por cierto, recuerde que todos aquellos animales que eran sacrificados en el santuario, cuya sangre era derramada después de haberse confesado sobre ella los pecados, esos sacrificios representaban a Jesús, no representaban otra cosa, ¿verdad? No representaban otra cosa, representaban el sacrificio de Jesús. ¿Quién sería el Cordero que quita el pecado del mundo? Entonces yo creo que aquí les he comentado ampliamente sobre el asunto y espero que usted esté captando la esencia de este mensaje, ¿no? Pero sigamos escuchando a ver qué nuevo nos dice aquí el señor Jonathan. Otra vez se utiliza aquí el kainé, de kainos, kainé quistis, nueva creación, ¿no? Utilizamos otra vez lo mismo. Ya, entonces él aquí está abundando sobre la palabra griega que se usa. Sin duda alguna, la palabra griega kainos tiene sus significados variados según el contexto, ¿verdad? Puede representar algo totalmente nuevo o puede representar algo, digámoslo así, de una mejor calidad. ¿Ok? Algo de una mejor calidad. El texto que él cita, 2 Corintios 5:17, no apoya su tesis de una ley abrogada, de un decálogo abrogado o de un pacto diferente en esencia. ¿Por qué? Les diré por qué. Porque el apóstol Pablo está diciendo allí que somos nueva criatura. Ahora yo pregunto, ¿no está acaso él hablando de una mejor calidad espiritual de la persona? Es decir, antes de usted aceptar a Cristo Jesús, cuando usted era siervo del pecado, usted servía a obras muertas, usted servía al pecado. Pero ahora que usted está en Cristo Jesús, Romanos 8:1, nos dice que ahora que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? En sus escritos. Es decir, ahora que usted está en Cristo Jesús, usted goza de una mejor calidad de vida, porque usted ahora tiene una esperanza, la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Antes usted estaba condenado a la muerte. Entonces, usted es una nueva criatura, no porque su vida literal en todos los sentidos fue destruida, porque usted continúa viviendo, solo que usted ahora vive en una mejor relación con el Creador. ¿Cómo era antes su relación con el Creador? Era ruin. Usted estaba destinado a desaparecer de la existencia. Pero ahora en Cristo Jesús, Cristo ahora le da a usted una mejor calidad, porque le da la esperanza de la vida eterna. Y ahora sus pecados han sido perdonados. Entonces yo no entiendo por qué es una tancita, 2 Corintios 5:17, si no le apoya en ningún sentido. Pero esos diálogos, estos análisis son importantes. Pero cuando dice, si alguno está en Cristo, es nueva creación, añade también, lo viejo pasó. Lo viejo, ta archaya, lo antiguo. Así es, lo viejo, lo antiguo pasó y eso no se discute. Lo mismo sucede con el pacto. ¿Qué fue lo viejo que pasó?
la sombra. ¿Y cuál era la sombra? Santuario terrenal, sangre de animales, sacrificio de animales, sacerdotes terrenales, sumos sacerdotes terrenales. ¿Y qué es lo nuevo que se ha impuesto? La esencia anunciada por esa sombra, es decir, Cristo, nuevo sumo sacerdote, santuario celestial en reemplazo del santuario terrenal, sangre de Cristo en reemplazo de la sangre de animales. La religión es la misma, solo que lo que cambió fue la sombra. La esencia no cambió, la sombra cambió. Recuerde que la sombra solo anunciaba algo. Lo mismo es con nuestra vida nueva, ¿verdad? ¿Qué fue lo viejo que pasó? Nuestra vida antigua, la práctica del pecado, por ejemplo, la condena que yo tenía sobre mí. Ahora en Cristo Jesús, eso quedó obsoleto, quedó abolido. Nuevamente, ese texto no apoya en ninguna manera la tesis del señor Jonathan. Sigamos escuchando, por favor. Lo antiguo. Y luego dice, ha pasado con lo mismo que examinamos en lo anterior, ¿no? Pareten, ha pasado, ha sido dejado atrás, ha sido destruido. Entonces, tú no puedes pensar que eres la misma criatura. La Biblia te presenta como una nueva criatura. Y es la misma palabra, el mismo término que se compara. Entonces, miren la confusión del señor Jonathan allí, porque la Biblia dice que ahora somos una nueva criatura. Eso no quiere decir que usted es una persona diferente en todos los sentidos, porque si fuera una persona diferente en todos los sentidos, entonces usted fue muerto, ¿verdad? Y ahora Dios lo creó literalmente de nuevo. Suena algo así como tonto, ¿cierto? Pero no lo es. Obviamente, lo que se dio por viejo, lo que murió, lo que quedó en el pasado, enterrado, sepultado, fue su vida, su estilo de vida antiguo y su relación delante de Dios. Su relación delante de Dios. Para entender eso también debe leer Romanos capítulo 7. Usted antes pertenecía a un marido, pero ahora pertenece a otro. Usted antes estaba condenado por la ley, pero no, ahora tiene una relación favorable con Cristo y favorable ante la ley, por supuesto, porque ahora tiene la ley escrita en su corazón. No la tiene allá afuera condenándolo, sino que ahora está escrita en su mente y en su corazón. Hebreos capítulo 8 y versículo 9. Entonces, lo que quiere demostrar el señor Jonathan con toda esta retragila, con toda esta argumentación, citando griego, etcétera, etcétera, criticando, etcétera, etcétera, lo que él quiere hacer es demostrar que el decálogo quedó también clavado con los sacrificios de animales, con el sumo sacerdocio, la ley levítica, etcétera, etcétera. Pero vemos que, al contrario de eso, Hebreos nos está diciendo que Dios escribirá en el nuevo pacto su ley, su Torah, en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, miren, es pérdida de tiempo toda esta parte argumentativa que presenta el señor Jonathan. Dos estados, dos cosas diferentes. Lo antes de Cristo y después de Cristo. Tú eres una nueva criatura, al punto de que Efesios capítulo 2:10 dice que eres poema de Dios. Un poema quiere decir ahí algo que afloró como un nuevo diseño, una inspiración de Dios. Por eso se le llama una nueva creación y no la misma creación de antes. En Mateo 9:17, el clásico, vino nuevo y odres nuevos, odres nuevos, ¿no? Vino nuevo en odres nuevos. Porque ¿qué pasa si tú echas vino nuevo en odres viejos? Dice que se echa a perder totalmente el odre y el vino se derrama, o sea, echas a perder todo. No se puede colocar lo nuevo en lo viejo según Cristo Jesús, ¿no? Entonces, según Cristo Jesús, por supuesto, ¿no? Pero según Jonatán, cumplir la ley, cumplir el decálogo, el primer mandamiento, el segundo, el tercero, hasta el 10º, que incluye el cuarto, por supuesto, él llama a eso viejo, porque él está incluyendo en el decálogo en lo que fue obsoleto según Hebreos 8, y Hebreos 8 lo está poniendo en la mente y el corazón del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Si notan ustedes la diferencia, de nada le sirve al señor Jonatán citar Mateo 9:17, que habla de vino nuevo en odres nuevos, si Mateo 9 no está hablando del decálogo, digámoslo así, del nuevo pacto sin el decálogo. Mateo no está hablando de eso, señores. Entonces, ese es un grave error que está cometiendo allí el señor Jonatán. No ha entendido, claro, él no ha entendido y no logra entender el asunto porque él está, digámoslo así, defendiendo
una teología que es foránea a las Escrituras, una teología extraña que no es bíblica en lo absoluto, porque la verdadera teología es la que se cimenta en la Sagrada Escritura. En este caso, el señor Jonatán tendría que afirmar lo que afirma el escritor de Hebreos. ¿Qué afirma el escritor de Hebreos? Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Mi Torah, dice Jeremías capítulo 31 hasta el 33. Mientras que Jonatán dice, esta ley fue anulada para el cristiano. El escritor de Hebreos está diciendo, esta ley es escrita en la mente y el corazón bajo el nuevo pacto. Entonces, si notan ustedes la gran diferencia. El señor Jonatán puede citar aquí y puede citar allá, pero nunca podemos poner la Biblia en contradicción. Vamos a escuchar un poquito más. Vino nuevo, cuando hablas del vino nuevo, es nuevo en tiempo, porque cuando hablas de, por ejemplo, el vino fermentado, el vino, el que recién está fermentando, no solamente estamos hablando de calidad, también estás hablando de tiempo, porque para que el vino se vuelva más añejo, tiene que pasar necesariamente más tiempo también, ¿no? Por eso se utiliza otra vez el kainos también ahí, ¿no? Dice, odres nuevos, actos tanto en calidad, concebidos en un menor tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para recibir el vino, que también es de calidad, porque por el tiempo corto que tiene, porque es nuevo. Por eso utiliza Jesús no el bueno, sino el nuevo, vino nuevo, en odres nuevos. Entonces, ahí están los ejemplos bíblicos. Bueno, esa parte ya está contestada, ¿verdad? Con el comentario que hice hace un momentito. Mateo capítulo 9 no está comparando decálogo y nuevo pacto. No lo está comparando. Entonces tengamos mucho cuidado en ese aspecto. No, digamos que se podría entender, en las palabras de Jonatán, que el decálogo hace parte de ese vino viejo y de ese odre viejo. Más el escritor de Hebreos y los escritores neotestamentarios ponen la ley de Dios, que no es un vino viejo, la ponen en la mente y el corazón. Ahora, yo no tendría ninguna duda que el decálogo se puede convertir en un vino viejo, pero en el plano de la experiencia de cada persona. Una persona que no tiene una relación correcta con Cristo, con Dios, la ley se le convierte en una letra vieja, en una letra muerta y en un ministerio de condenación. Pero la persona que es nueva criatura en Cristo Jesús tiene en su corazón el cumplimiento de Hebreos 8, versículo 9. Es decir, la ley de Dios escrita en su corazón y en su mente. No vamos a decir que Dios entonces está escribiendo, está poniendo su Torah, un vino viejo, un odre roto, viejo, en el corazón y la mente. Eso sería una mezcla extraña. Ahí sí diríamos que se está haciendo una mezcla extraña. Ahí sí se cumpliría lo que diría Jonatán, ¿verdad? Una mezcla extraña si él demostrara que el decálogo y el sábado es un vino viejo y es un odre viejo. Entonces miren qué interesante. Tiene su ventaja, mi apreciado. A veces vemos como del todo malo que las personas se rebelen contra la ley de Dios, pero no, también tiene su ventaja porque podemos explicar esto, aprovechar esa circunstancia y explicar lo que realmente la Biblia nos está diciendo. Vamos a escuchar un poquito más. Necesariamente tienes que aplicarle también una derogación total de lo antiguo que es considerado viejo y que se destruye, y que lo nuevo, la novedad, lo superior, la calidad, lo reemplaza. Y justamente esa es la idea del escritor de Hebreos. ¿Por qué se establece este nuevo pacto? Bueno, vamos a escuchar su respuesta, pero antes, entonces él dice que, listo, al hablar de algo viejo, entonces eso implica una derogación total. Con esto él quiere decir, todo lo que pertenecía, lo que estaba en el antiguo pacto fue derogado, todo, los 10 mandamientos, el sábado, todo fue derogado. Pero por Dios, yo me pregunto, ¿qué está pasando por la mente del señor Jonatán? ¿No? Con todo respeto. Pero si usted deroga el decálogo, entonces usted puede hacer lo que se le da la gana. Usted puede vivir su vida libertina. Usted puede acostarse con los animales, tener relaciones sexuales con ellos, con su familia. Usted puede no respetar la propiedad ajena. Usted puede codiciar lo que es ajeno. Si nota lo que implican esas palabras. Pero es que esa es la nueva ley de Cristo. También dice no matar, no hurtar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace
¿Qué hacen elementos del vino viejo y del odre viejo en algo nuevo? O sea que ahí sí se cumple aquello que acusa el señor Jonatán. Él nos acusa a nosotros de combinar, de echar vino nuevo en odres viejos, porque decimos que los 10 mandamientos continúan y el sábado en el nuevo pacto. Pero eso es lo que él está haciendo, porque él supuestamente dice, bueno, según él, supuestamente Cristo trajo una nueva ley. ¿Pero qué contiene esa nueva ley en el nuevo pacto? Ahí está Romanos 13:8. Pablo citando el decálogo. ¿Para qué Pablo está mezclando vino nuevo echándolo en odre viejo? O vino viejo en odres nuevos. ¿No les parece? Entonces, ahora él dice que, ¿por qué Pablo habla de lo que está hablando en Hebreos 8? Vamos a ver por qué, vamos a ver, ¿de qué es que se trata? Porque el anterior era ineficaz, dice, porque no perfeccionaba, porque no podía hacer perfecto en la conciencia a nadie, o sea, no lograba nada, por eso tuvo que ser quitado para establecer lo que sí va a ser eficaz, que es lo... Es correcto, para establecer lo que sí va a ser eficaz. Pero de nuevo, ¿de qué está hablando Hebreos 8? ¿Está hablando del decálogo? ¿Está hablando del sábado? Sí, Hebreos 8 habla del decálogo, hace una referencia en el versículo 9 que ya la leímos y la analizamos. Pero la referencia que hace a los mandamientos vigentes, al decálogo, por ejemplo, es que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo vio, el escritor de Hebreos, vio el cumplimiento de Jeremías 31 al 33 en el nuevo pacto. Vio el cumplimiento en el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que se dio por viejo? ¿Qué es lo que quedó, por lo tanto, abrogado, derogado, obsoleto, viejo? El resto de lo que viene hablando. Sumos sacerdotes, sangre de animales, abluciones, comidas rituales, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, eso no podía perfeccionar. ¿Por qué? Porque eso era solamente una sombra. Las sombras no pueden perfeccionar, mi querido amigo y hermano. Las sombras no perfeccionan a nadie, no pueden limpiar la conciencia de nadie. Las sombras solamente eran eso, eran sombra. Lo real estaba por venir en el futuro. Y llegó cuando Cristo vino, murió en la cruz, y ahora lo que está haciendo en el santuario celestial, en el cielo, a nuestro favor, esa es la esencia que había sido anunciada por el antiguo pacto. Miren qué interesante. Nuevo. Entonces, nuevamente, aunque utilices ahí la palabrita en el griego, no te apoya el contexto, no te apoya la relación textual, ni el aspecto crítico de los pasajes, ¿no? Entonces, mire, Jonatán solo, digámoslo así, agarra el contexto supuestamente, pero no lo pone en práctica. Él dice que ellos, los jóvenes adventistas, no usaron bien el contexto, no hicieron una buena relación intertextual. Miren, esas palabras suenan maravillosas, suenan lindas, suenan hermosas, solo que el señor Jonatán no las logró poner en su verdadera perspectiva. Entonces, yo te presento esto para que tú lo escuches, puedas comparar las explicaciones. A mí no me interesa confrontaciones personales, no, me interesa es predicar la palabra de Dios, lo que está escrito allí. Y combatir el error, por supuesto, ¿no? Entonces, puedes tomar esto, abre la Biblia, abre tu corazón, lee lo que está escrito en la palabra de Dios y mira quién tiene la razón. Si las tradiciones que te indican, que te quieren enseñar que los 10 mandamientos fueron abolidos, o la Escritura, que te está diciendo que lo que fue abolido fue algo diferente, y que eso que declara el mundo hoy abolido, en realidad Dios lo escribió en la mente y el corazón de sus hijos bajo el nuevo pacto. Bueno, seguiré haciendo otras reacciones sobre este mismo contenido, este mismo video. Así que estén, por favor, muy atentos, porque eso está súper interesante. Que el Señor te bendiga y te guarde.